Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers, predicción de apuestas de MLB, 3 de julio de 2024. Diamondbacks en Dodgers, Jordan Montgomery comenzará para Arizona. Montgomery tiene 13 aperturas en 2024 con una efectividad de 6.44 y un whip de 1.68. El zurdo ha visto sus ponches caer al 15.1% con un 7.7% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 43.6% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.42 sugiere una disminución en la efectividad si se mantiene la forma. Gavin Stone comenzará para Los Ángeles. Stone tiene 15 aperturas con una efectividad de 2.73 y un whip de 1.12. El derecho poncha al 19.5% con un 7% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 43.1% con 0.61 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Arizona en la carretera tiene una efectividad de 4.41. Los Ángeles está bateando 271 contra lanzadores zurdos, anotando 4.9 carreras por juego contra ellos. Arizona en sus últimos 10 juegos está bateando 236. Montgomery y el bullpen de los Diamondbacks son motivo de preocupación. Apuesta por Los Ángeles en la línea de carrera menos 1.5 carreras en más 1.25. Baltimore Orioles vs Seattle Mariners, predicción de apuestas de MLB, 3 de julio de 2024. Orioles en Mariners, Dean Kremer comenzará para Baltimore. Kremer tiene 9 aperturas en el año con una efectividad de 4.32 y un whip de 1.12. El derecho poncha al 23.7% con un 8.7% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 40.7% con 1.80 jonrones por 9 entradas. Logan Gilbert es el abridor para Seattle. Gilbert en 17 aperturas tiene una efectividad de 2.72 y un whip de 0.88. El derecho poncha al 24% con un 4.9% de bases por bolas. La tasa de bolas de rodado es del 43.4% con 0.96 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Mariners están bateando 199. Su bullpen tiene una efectividad de 2.83 en casa. Seattle tiene un récord de 28-13 en menos de las apuestas en casa. Con Gilbert, el récord de menos es de 12-5. El picheo de los Mariners está manteniendo a los oponentes con un promedio de bateo de 197 y están ponchando a casi 11 por 9 entradas. Apuesta por Baltimore y Seattle en menos de 7. Boston Red Sox vs Miami Marlins, predicción de apuesta MLB, 3 de julio de 2024. Red Sox en Marlins, Brayan Bello abrirá para Boston. Bello en 14 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 5.55 con un whip de 1.47. El derecho tiene una tasa de ponches del 20.1% con 9.1% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 54.1% con 1.39 jonrones por 9 entradas. Trevor Rogers abrirá para Miami. Rogers tiene 16 aperturas con una efectividad de 4.87 y un whip de 1.56. El zurdo poncha al 17.4% con 9.8% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 48.9% con 1.11 jonrones por 9 entradas. El bullpen de los Red Sox en la carretera tiene una efectividad de 2.89. Son 10-3 como favoritos de carretera esta temporada con un retorno de más 4.02 unidades. El récord del equipo detrás de Rogers esta temporada es 3-13 con una pérdida de menos 7.74 unidades. Los Marlins tienen una diferencia de carreras de menos 126 este año. Juega Boston menos 139. Chicago White Sox vs Cleveland Guardians, predicción de apuesta MLB, 3 de julio de 2024. White Sox en Guardians, Eric Feda abrirá para Chicago. Feda tiene 17 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.23 y un whip de 1.14. El derecho poncha al 22% con 6.1% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 47.8% con 0.99 jonrones por 9 entradas. Se espera que Gavin Williams inicie para Cleveland. Williams hace su debut en 2024 después de estar fuera por una lesión en el codo. El derecho en su temporada de novato en 2023 tuvo 16 aperturas con una efectividad de 3.29 y un whip de 1.26. Ponchó al 23.5% con 10.7% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 38.1% con 0.88 jonrones por 9 entradas.
El bullpen de Cleveland en casa tiene una efectividad de 2.06, mientras que el bullpen de los White Sox en la carretera tiene una efectividad de 4.80. Chicago está bateando 215 contra lanzadores derechos. La diferencia de carreras para los White Sox es menos 162 a los Guardians más 9.8 en el año. Chicago está 17-24 en la línea de carrera como visitante esta temporada. Juega Cleveland en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 120. Cincinnati Reds vs New York Yankees, predicción de apuesta MLB, 3 de julio de 2024. Reds en Yankees, Andrew Abbott es el abridor para Cincinnati. Abbott tiene 16 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.41 y un whip de 1.20. El zurdo poncha al 19.3% con 8.6% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 33.5% con 1.61 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.97 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Carlos Rodón abrirá para New York. Rodón en 17 aperturas tiene una efectividad de 4.42 con un whip de 1.26. El veterano zurdo poncha al 22.9% con 6.5% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 34.7% con 1.54 jonrones por 9 entradas. New York está bateando 234 contra abridores zurdos. En sus últimos 10 juegos, los Yankees están bateando 237. Han perdido 8 de 11 al inicio de esta serie. El récord del equipo detrás de Abbott este año es 9-7 con un retorno de más 2.07 unidades. Juega Cincinnati más 166. Detroit Tigers vs Minnesota Twins, predicción de apuestas de MLB, 3 de julio de 2024. Tigers en Twins, Jack Flaherty comenzará para Detroit. Flaherty en 15 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.24 y un whip de 1.00. El derecho tiene una tasa de ponches de élite del 33% con un 4% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 44.2% con 1.31 jonrones por 9 entradas. David Festa comenzará para Minnesota. Festa en su debut en MLB permitió 5 carreras limpias con 2 ponches en 5 entradas en Arizona. El derecho fue una selección de 13ª ronda que tuvo buenos números en AAA este año con una efectividad de 3.82 y un whip de 1.31, ponchando a 81 bateadores en 63 y 2/3 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Tigers están bateando 205. Los Twins en este periodo están bateando 274 y anotando 6 carreras por juego. Minnesota tiene un récord de 24-7 enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor con un retorno de más 8.5 unidades. Tienen un récord de 23-16 en casa. Detroit ha perdido menos 4.32 unidades como desvalido en carretera esta temporada. Tienen un récord de 6-17 enfrentando a un equipo con un porcentaje de victorias de 540 o mayor esta temporada con una pérdida de menos 11.7 unidades. Apuesta por Minnesota menos 120. Houston Astros vs Toronto Blue Jays, predicción de apuesta de MLB, 3 de julio de 2024. Astros en Blue Jays, Ronel Blanco abrirá para Houston. Blanco tiene 15 aperturas en la temporada con una efectividad de 2.49 y un whip de 1.01. El derecho poncha al 23.4% con 10.3% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 39.1% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.43 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Yusei Kikuchi es el abridor para Toronto. Kikuchi tiene 17 aperturas con una efectividad de 4.18 y un whip de 1.31. El zurdo poncha al 24.8% con 5.6% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 42.6% con 1.22 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Toronto en casa tiene una efectividad de 5.26. Los Astros están bateando 263 contra lanzadores zurdos. En sus últimos 10 juegos están bateando 293 y anotando 7 carreras por juego. El récord del equipo con Kikuchi es 5-12 con una pérdida de menos 7.38 unidades. Los Astros con Blanco están 11-4 con un retorno de más 4.96 unidades. La diferencia de carreras para Toronto esta temporada es menos 53, mientras que los Astros están en más 3-5. Juega Houston menos 105. Los Ángeles Angels vs Oakland Athletics, predicción de apuestas de MLB,
3 de julio de 2024. Anielsen Athletics. Davis Daniel comenzará para Los Ángeles. Daniel, en su debut en MLB no permitió carreras con 8 ponches y ninguna base por bolas en 8 entradas en casa contra los Tigers. El derecho fue una selección de séptima ronda en 2019 que tuvo dificultades en AAA este año con una efectividad de 5.33 y un whip de 1.50 en 76 entradas, ponchando a 82 bateadores. Joey Estes es el abridor de Oakland. Estes tiene 9 aperturas con una efectividad de 5.24 y un whip de 1.21. El derecho poncha al 19.9% con un 6.1% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 20.4% con 1.36 jonrones por 9 entradas. Oakland está bateando 219 contra lanzadores derechos y en sus últimos 10 juegos está bateando 211. Los Aniels en este periodo están anotando 4.6 carreras por juego. Tienen un récord de 12-9 enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor con un retorno de más 4.21 unidades. Oakland tiene un récord de 12-21 como desvalido en carretera con una pérdida de menos 6.68 unidades. Tienen un récord de 6-17 contra la división. Apuesta por Los Ángeles menos 110. Milwaukee Brewers vs Colorado Rockies, predicción de apuestas de MLB, 3 de julio de 2024. Brewers en Rockies. Colin Rea es el abridor de Milwaukee. Rea tiene 16 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.61 y un whip de 1.23. El derecho poncha al 16.8% con un 7.6% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 41% con 1.34 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.80 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Dakota Hudson comenzará para Colorado. Hudson en 16 aperturas tiene una efectividad de 5.84 y un whip de 1.62. El derecho poncha al 12% con un 11.7% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 52.9% con 0.99 jonrones por 9 entradas. Milwaukee tiene un récord de 19-11 enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor esta temporada con un retorno de más 4.97 unidades. Colorado está bateando solo 220 en casa. Los Brewers están bateando 260 contra lanzadores derechos, anotando 5.2 carreras por juego. Tienen un récord de 37-25 enfrentando equipos que permiten 4.2 carreras por juego o más en el año con un retorno de más 6.1 unidades. El bullpen de Colorado en casa tiene una efectividad de 5.90. Apuesta por Milwaukee menos 153. New York Mets vs Washington Nationals, predicción de apuesta MLB, 3 de julio de 2024. Mets en Nationals, Christian Scott abrirá para New York. Scott tiene 5 aperturas en el año con una efectividad de 3.91 whip de 1.08. El derecho poncha al 22.3% con 5.4% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 34.2% con 0.98 jonrones por 9 entradas. Mitchell Parker es el abridor para Washington. Parker en 14 aperturas tiene una efectividad de 3.32 y un whip de 1.12. El zurdo poncha al 19.6% con 5.6% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 42.4% con 0.92 jonrones por 9 entradas. Después del primer juego de esta serie, los Mets habían ganado 8 de 10 contra los Nationals. Washington ha perdido 6 de 7 después de perder el primer juego de la serie. New York en sus últimos 7 juegos está bateando 267 y anotando 6.8 carreras por juego. Están bateando 262 contra zurdos y anotando 5.5 carreras por juego. Juega New York menos 126. Philadelphia Phillies vs Chicago Cubs, predicción de apuestas de MLB, 3 de julio de 2024. Phillies en Cubs, Zach Wheeler comenzará para Filadelfia. Wheeler tiene 17 aperturas en la temporada con una efectividad de 2.73 y un whip de 0.98. El veterano poncha al 26.7% con un 7.4% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 41.9% con 0.85 jonrones por 9 entradas. Shota Imanaga comenzará para Chicago. Imanaga en 15 aperturas tiene una efectividad de 3.07 y un whip de 1.11. El derecho poncha al 24.1% con un 4% de bases por bolas.
Las bolas de rodado están en 34.1% con 1.06 jonrones por 9 entradas. Filadelfia ha ganado 6 seguidos contra Chicago. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 2.70. Los Phillies están bateando 260 contra lanzadores zurdos. Los Cubs están bateando 224 contra lanzadores derechos. Filadelfia tiene un récord de 48-23 como favorito este año con un retorno de más 4.37 unidades. Chicago, cuando está en la línea entre menos 105 y más 125, tiene un récord de 12-20 con una pérdida de menos 6.52 unidades. Apuesta por Filadelfia menos 124. San Diego Padres vs Texas Rangers, predicción de apuesta de MLB, 3 de julio de 2024. Padres en Rangers. Adam Mazur es el abridor para San Diego. Mazur en 5 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 7.25 y un whip de 1.84. El novato derecho poncha solo al 10.7% con 16.5% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 36% con 1.21 jonrones por 9 entradas. Jon Gray abrirá para Texas. Gray tiene 16 aperturas con una efectividad de 3.77 y un whip de 1.28. El veterano poncha al 21.4% con 6.2% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 40.3% con 0.83 jonrones por 9 entradas. San Diego está bateando 274 contra abridores derechos, anotando 5.4 carreras por juego. En sus últimos 10 juegos están bateando 294 y anotando 7.2 carreras por juego. Los Padres están 4-2 esta temporada cuando están entre más 1.07 y más 1.32 con un retorno de más 2.95 unidades. Han ganado 9 de 12. Juega San Diego más 1.32. San Francisco Giants vs Atlanta Braves, predicción de apuesta de MLB, 3 de julio de 2024. Giants en Braves. Jordan Hicks es el abridor para San Francisco. Hicks tiene 17 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.36 y un whip de 1.28. El derecho poncha al 20.9% con 9.1% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 51.6% con 0.95 jonrones por 9 entradas. Chris Sale abrirá para Atlanta. Sale en 15 aperturas tiene una efectividad de 2.79 y un whip de 0.92. El zurdo tiene una tasa de ponches elite del 32.3% con 4.7% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 48.6% con 0.67 jonrones por 9 entradas. El bullpen de los Braves en casa tiene una efectividad de 2.95. En sus últimos 10 juegos están bateando 185. Atlanta está 27-10 en el under enfrentando equipos que promedian 4.2 carreras por juego o menos. Los Braves están 46-27 en el under en casa. Juega San Francisco y Atlanta en el under de 8. St. Louis Cardinals vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuesta MLB, 3 de julio de 2024. Cardinals en Pirates. Miles Mikolas abrirá para St. Louis. Mikolas tiene 17 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.32 y un whip de 1.25. El derecho poncha al 17.3% con 4.6% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 40.7% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.17 sugiere una disminución en la efectividad basada en su rendimiento. Jared Jones abrirá para Pittsburgh. Jones en 15 aperturas tiene una efectividad de 3.66 con un whip de 1.10. El novato derecho tiene una tasa de ponches del 26.5% con 7.1% de boletos. Lanzamientos de roletazos en 40.6% con 1.26 jonrones por 9 entradas. El bullpen de los Pirates en la carretera tiene una efectividad de 5.29. Son 9-12 como favoritos de carretera con una pérdida de menos 5.79 unidades. St. Louis está 16-10 con un retorno de más 6.84 unidades cuando están entre menos 109 y menos 121 esta temporada. Los Cardinals habían ganado 8 de 11 cuando comenzó esta serie. En sus últimos 10 juegos, los Pirates están bateando 198. Juega St. Louis más 110. Tampa Bay Rays vs Kansas City Royals, predicción de apuestas de MLB, 3 de julio de 2024. Rays en Royals. Ryan Pepiot comenzará para Tampa Bay. Pepiot en 14 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.41 whip de 1.09.
El derecho poncha al 28.7% con un 8.7% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 34.3% con 1.38 jonrones por 9 entradas. Michael Wacha comenzará para KC. Wacha tiene 14 aperturas con una efectividad de 3.91 y un whip de 1.25. El veterano poncha al 20.5% con un 7% de bases por bolas. Las bolas de rodado están en 38.8% con 0.80 jonrones por 9 entradas. Tampa Bay está bateando 227 contra lanzadores derechos. En casa, KC está bateando 271 y anotando 5.9 carreras por juego. Al comenzar esta serie, los Royals tenían un récord de 30-16 en casa, devolviendo más 9.13 unidades. Tienen un récord de 19-11 cuando están en la línea entre menos 125 y más 105 con un retorno de más 6.51 unidades. Tampa Bay tiene un récord de 15-23 enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor, con una pérdida de menos 8.63 unidades. Apuesta por Kansas City menos 105.